Imagina, por un momento, que despiertas un día y algo es distinto. No ha cambiado el mundo, no ha cambiado la gente, no han cambiado las exigencias. Lo que ha cambiado es más silencioso, casi imperceptible. Ya no sientes esa presión constante de agradar. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque algo dentro de ti ha soltado una tensión antigua. Observa cómo, durante gran parte de la vida, el deseo de gustar se cuela en casi todo. En lo que dices. En lo que callas. En cómo caminas. En cómo eliges tus palabras antes de pronunciarlas. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones pequeñas tomas cada día esperando aprobación, evitando rechazo, buscando encajar? No es culpa tuya. Nadie nos enseña a habitar el mundo sin pedir permiso emocional. Desde temprano aprendemos que ser aceptados es una forma de supervivencia. Que gustar es estar a salvo. Que incomodar es peligroso. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir con una antena siempre encendida, escaneando reacciones, interpretando miradas, ajustándonos a lo que creemos que otros esperan. Pero hay un momento, a veces suave, a veces abrupto, en el que esa estrategia se agota. Cansa. No el cuerpo, sino el alma. Cansa sostener personajes. Cansa anticipar juicios. Cansa corregirte antes incluso de expresarte. Y es ahí, justo ahí, donde empieza a aparecer una fuerza distinta. No llega como un estallido. No grita. No exige. Aparece como una calma nueva. Una sensación de espacio interno. Como si, por primera vez, pudieras respirar sin estar actuando. Esa fuerza nace cuando ya no te importa gustar. Porque empiezas a importarte escuchar. Escuchar que sientes de verdad cuando no hay público. Escuchar tu propio ritmo sin compararlo. Escuchar ese cansancio que no viene del hacer, sino del fingir. Y en ese silencio, algo se ordena. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo de ti. Observa cómo cambia tu diálogo interno cuando dejas de preguntarte ¿qué pensarán? Y empiezas a preguntarte ¿esto es honesto para mí? La mente se aquieta. No porque deje de pensar, sino porque deja de defender una imagen. Y cuando la mente deja de defender, la energía se libera. Esta es una de las paradojas más profundas de la vida, cuando ya no intentas agradar. Tu presencia se vuelve más clara. No más ruidosa. Más auténtica. Hay menos esfuerzo en tus gestos. Menos rigidez en tus palabras. Menos urgencia por convencer. Y eso, curiosamente, genera respeto. No el respeto impuesto, sino el que nace cuando alguien se siente cómodo en su propia piel. Cuando no necesita venderse. Cuando no suplica validación ni se esconde para evitar conflicto. Esa comodidad interna se percibe. Se siente. No se puede fingir. Piensa en las veces que has estado con alguien así. Alguien que no busca impresionar. Que no acelera su discurso. Que no se disculpa por existir. ¿Qué sentías cerca de esa persona? Probablemente calma. Espacio. Permiso para ser tú también. Eso es parte de la fuerza que aparece cuando dejas de gustar, das permiso sin decir una palabra. Permiso para no competir. Permiso para no actuar. Permiso para no estar a la altura de expectativas invisibles. Pero llegar ahí implica soltar algo profundo, el control sobre la imagen que otros tienen de ti. Y eso asusta. Porque la imagen parece protección. Parece identidad. Parece valor. Sin embargo, observa con cuidado, ¿cuántas veces esa imagen te ha mantenido lejos de tu verdad? Cuando ya no te importa gustar, no significa que te vuelvas frío o distante. Significa que dejas de traicionarte para encajar. Y en esa coherencia interna, la confianza empieza a crecer. No la confianza arrogante. La silenciosa. La que no necesita demostrarse. Esa confianza se construye en pequeños actos cotidianos. En decir no sin justificarte en exceso. En permitirte descansar sin culpa. En no responder de inmediato para parecer disponible. En aceptar que no todos conectarán contigo, y que eso no es un error del sistema. La vida, en su orden natural, no busca uniformidad. Busca equilibrio. Y el equilibrio no surge cuando todos agradan, sino cuando cada uno ocupa su lugar con honestidad. Al dejar de gustar, empiezas a ocupar el tuyo. Siente cómo el tiempo se expande cuando no estás apurado por agradar.
El presente se vuelve más habitable. Ya no estás tan proyectado en el futuro imaginando consecuencias sociales. Estás aquí. En tu cuerpo. En tu respiración. En lo que realmente está pasando, no en lo que podría pasar. Y desde ahí, incluso tus relaciones cambian. Algunas se aflojan. Otras se profundizan. No porque tú fuerces nada, sino porque la máscara cae. Y lo que queda es más real. Más sencillo. Más vivo. Permanece un momento con esta idea, que parte de ti se está cansando de gustar. No para juzgarla, sino para escucharla. Tal vez esa parte solo necesita descanso. Tal vez está pidiendo espacio. Tal vez está lista para soltar. No respondas aún. Solo obsérvalo. Porque en esa observación tranquila, empieza a insinuarse algo más. Una forma distinta de estar en el mundo que aún no necesita nombre, pero ya empieza a sentirse. Ahora imagina que esa calma inicial no desaparece al terminar el día. No es un estado perfecto, ni constante, pero regresa. Vuelve cada vez que recuerdas que no tienes que gustar para estar en paz. Y poco a poco, empiezas a notar algo más profundo, tu relación con tus pensamientos cambia. Observa cómo, cuando el deseo de agradar domina, la mente se vuelve ruidosa. Ensaya conversaciones que no han ocurrido. Corrige escenas del pasado. Proyecta escenarios futuros donde eres aceptado. O rechazado. Todo ocurre muy rápido. Tan rápido que apenas te das cuenta de cuánto desgaste produce. Pero cuando ya no te importa gustar, esa urgencia mental empieza a aflojar. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejan de tener el control. Ya no necesitas responderles de inmediato. Puedes mirarlos pasar. Pregúntate, ¿qué ocurre cuando no obedeces cada pensamiento que te pide aprobación? Ocurre algo sencillo y poderoso, recuperas energía. La energía que antes se iba en sostener expectativas ajenas vuelve a ti. Y con esa energía aparece una claridad nueva. Empiezas a distinguir entre lo que piensas por costumbre y lo que realmente sientes. En ese espacio, la aceptación deja de ser una idea bonita y se vuelve práctica. Aceptarte no significa que todo te guste de ti. Significa que dejas de pelearte contigo por no ser suficiente para otros. Significa que reconoces tus límites sin convertirlos en defectos. Mira con honestidad tu ritmo. El tuyo, no el que ves en otros. Cuando buscas gustar, aceleras. Te adelantas. Te exiges responder, producir, demostrar. Cuando sueltas eso, tu ritmo se vuelve más natural. A veces más lento. A veces más firme. Pero siempre más tuyo. Y aquí aparece otra fuerza silenciosa, la capacidad de esperar sin ansiedad. Esperar una respuesta. Esperar un resultado. Esperar que algo se acomode. Ya no desde la pasividad, sino desde la confianza en que no todo depende de tu esfuerzo constante. Esto transforma la manera en que te relacionas con el futuro. Antes, el futuro era un examen. Una evaluación continua. ¿Seré suficiente? ¿Habré hecho lo correcto? Ahora, el futuro se vuelve un espacio abierto. No porque no importe, sino porque ya no te define. Al dejar de gustar, el presente se vuelve más importante. No como concepto, sino como experiencia. Estás más atento a cómo te sientes al decir que sí. Y al decir que no. Empiezas a notar cuando algo te expande y cuando te encoge. Esa sensibilidad no te debilita. Te vuelve más preciso. Más honesto. Menos reactivo. Y desde ahí, el control, ese control que antes intentabas ejercer sobre cómo te perciben, empieza a soltarse solo. Soltar el control no es rendirse. Es reconocer que hay un orden más grande que no necesita tu vigilancia constante. Que no todo debe ser anticipado. Que no todo puede ser manejado. Y curiosamente, cuando aceptas eso, tu presencia se vuelve más sólida. Piensa en cómo hablas cuando no buscas aprobación. Las palabras salen con menos adornos. Hay silencios que no incomodan. No sientes la necesidad de llenar cada espacio. Ese silencio ya no es vacío. Es descanso. Descanso de justificarte. Descanso de explicar quién eres. Descanso de probar tu valor. Y ese descanso se nota en tu cuerpo. En los hombros. En la respiración. En la forma en que ocupas el espacio.
Desde ahí, incluso la confianza cambia de forma. Ya no es algo que tengas que construir frente a otros. Es algo que se siente cuando estás a solas. Cuando te miras sin testigos. Cuando no hay nadie a quien impresionar. Y quizás descubras algo inesperado, que no gustar no es el problema. El problema era depender de eso para sentirte en paz. Cuando esa dependencia se disuelve, la vida se vuelve menos tensa. No más fácil, pero sí más habitable. Permanece un momento con esta pregunta, sin responderla aún. ¿Qué harías diferente hoy si no necesitaras gustar a nadie? No como un acto de rebeldía, sino como un gesto de honestidad contigo. Deja que la pregunta repose. No la fuerces. Porque en ese reposo, empieza a revelarse otra capa de esta fuerza silenciosa. Una que no solo cambia cómo piensas, sino cómo eliges estar. Imagina ahora que esa fuerza silenciosa empieza a acompañarte incluso en los momentos incómodos. No solo cuando todo está en calma, sino cuando algo no sale como esperabas. Cuando alguien no responde. Cuando una mirada no confirma. Cuando una palabra no llega. Antes, esos momentos activaban la urgencia de agradar. Ahora, algo en ti permanece. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando no buscas gustar. Hay menos contracción. Menos necesidad de defenderte. Menos impulso de explicar demasiado. El silencio deja de sentirse como amenaza y empieza a sentirse como un espacio neutro, incluso protector. Aquí ocurre un cambio profundo en tu diálogo interno. Ya no te hablas como un juez que evalúa cada gesto. Empiezas a hablarte como alguien que escucha. Y esa forma de escucharte cambia todo. Porque cuando te escuchas, ya no te abandonas en los momentos difíciles. Piensa en cuántas veces te has apresurado a corregirte por miedo a no ser aceptado. Has suavizado opiniones. Has ocultado cansancio. Has sonreído cuando necesitabas parar. Al dejar de gustar, no te vuelves brusco. Te vuelves claro. La claridad es una fuerza que no necesita imponerse. Se sostiene sola. Cuando dices algo desde ahí, no estás buscando convencer. Estás expresando. Y esa diferencia se siente, incluso cuando hay desacuerdo. Esto también transforma la manera en que enfrentas el conflicto. Antes, el conflicto era una amenaza a tu valor. Ahora, es solo una señal de diferencia. Ya no necesitas ganar ni agradar. Puedes permanecer presente sin traicionarte. Esa presencia tranquila tiene un efecto inesperado, reduce el ruido externo. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no reaccionas igual. Lo que antes te sacudía ahora pasa más rápido. No porque no importe, sino porque ya no se engancha a tu identidad. Y aquí aparece una aceptación más profunda. No solo de ti, sino de la vida tal como es. Aceptar no significa aprobarlo todo. Significa dejar de resistirte mentalmente a lo que ya está ocurriendo. Cuando sueltas la necesidad de gustar, también sueltas la fantasía de control total. Y al soltarla, descubres algo simple: puedes estar bien incluso cuando no todo está bien. Este descubrimiento cambia tu relación con el esfuerzo. Ya no te exiges más de lo necesario. Aprendes a distinguir entre esfuerzo consciente y sobreesfuerzo. El primero construye. El segundo desgasta. Empiezas a descansar de otra manera. No solo durmiendo, sino permitiéndote pausas internas. Momentos donde no estás evaluando tu desempeño. Donde no estás midiendo tu impacto. Donde simplemente eres. Ese descanso interior es raro al principio. Puede sentirse vacío. Incluso incómodo. Porque has vivido mucho tiempo en tensión. Pero si te quedas ahí un poco más, el cuerpo aprende. La mente aprende. La conciencia se reordena. Desde ese lugar, tus decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más limpias. No eliges para gustar. Eliges para estar en paz contigo. Y aunque eso a veces implique incomodar a otros, ya no lo vives como una amenaza. Aquí también cambia tu relación con el error. Equivocarte ya no significa perder valor. Significa aprender desde un lugar más humano. Sin castigo interno. Sin vergüenza acumulada. Observa cómo se siente esta forma de vivir. Más lenta en algunos aspectos. Más firme en otros. Menos pendiente del resultado. Más conectada con el proceso. No es una desconexión del mundo. Es una conexión más honesta contigo dentro del mundo.
Sigues participando. Sigues relacionándote. Pero ya no desde la necesidad de ser aprobado, sino desde la coherencia. Permanece un momento con esta sensación, la de no tener que sostener una imagen. La de no tener que demostrar quién eres. La de permitirte ser visto tal como estás, incluso si eso no agrada a todos. No apresures este sentir. Déjalo asentarse. Porque cuando esta fuerza se integra de verdad, empieza a tocar algo aún más profundo. Una forma distinta de relacionarte con tu propio valor, que todavía está desplegándose. Imagina ahora que esa fuerza ya no es solo una experiencia interna, sino una forma estable de estar en la vida. No todo el tiempo, no de manera perfecta, pero con una presencia cada vez más reconocible. Empiezas a notar que tu valor ya no depende tanto de cómo te leen los demás, sino de cómo te habitas tú. Observa cómo cambia tu relación con el silencio externo. Antes, el silencio ajeno podía sentirse como rechazo. Un mensaje sin responder. Una pausa en la conversación. Una falta de reacción. Todo eso activaba preguntas, dudas, interpretaciones. Ahora, el silencio tiene otro peso. Ya no lo llenas automáticamente con suposiciones. Puedes dejarlo ser. Y en ese dejar ser, algo profundo se acomoda. Descubres que no todo silencio habla de ti. Que no todo gesto ajeno es un juicio. Que la vida de los otros ocurre en capas que no te pertenecen. Esta comprensión libera una cantidad enorme de energía emocional. Esa energía vuelve a ti en forma de presencia. Estás más aquí cuando hablas. Más aquí cuando escuchas. Más aquí incluso cuando no sabes qué decir. Ya no necesitas tener siempre la respuesta correcta. Puedes permitirte no saber. Esta es una de las fuerzas más subestimadas, la capacidad de no sostener certezas falsas solo para gustar. Cuando dejas de gustar, te permites dudar. Te permites cambiar de opinión. Te permites evolucionar sin pedir disculpas. Piensa en cuántas veces te has quedado atrapado en versiones antiguas de ti solo para no decepcionar expectativas. Al soltar la necesidad de agradar, esas versiones empiezan a caer solas. No con violencia, sino con alivio. Aquí la confianza adopta otra profundidad. Ya no es solo confiar en que puedes manejar lo que venga. Es confiar en que, pase lo que pase, no te abandonarás. Esa confianza cambia la forma en que enfrentas la incertidumbre. La incertidumbre deja de ser un enemigo y se vuelve un espacio abierto. No sabes exactamente qué ocurrirá, pero sabes que no tendrás que traicionarte para adaptarte. Y eso es una base sólida. Desde ahí, tu relación con el orden natural de la vida se vuelve más amable. Dejas de forzar tiempos. Dejas de exigir resultados inmediatos. Empiezas a sentir cuándo empujar y cuándo esperar. No porque alguien te lo haya enseñado, sino porque tu cuerpo lo sabe. Tu cansancio te habla. Tu entusiasmo te orienta. Tu incomodidad te señala límites. Y al no estar ocupado agradando, puedes escuchar esas señales. Esto también transforma tu forma de dar. Antes, dar podía estar mezclado con la expectativa de ser valorado. Ahora, dar es más limpio. Das cuando nace. No cuando buscas reconocimiento. Y cuando no nace, no te culpas. Hay una libertad silenciosa en eso. Una libertad que no necesita proclamarse. Se siente en la manera en que caminas. En cómo ocupas una habitación. En cómo te retiras cuando algo no resuena. Retirarte ya no es huir. Es respetarte. Y ese respeto interno empieza a ordenar tus relaciones. Algunas personas se acercan más. Otras se alejan. No como castigo ni premio, sino como consecuencia natural. Y tú empiezas a estar bien con eso. No porque no duela, sino porque ya no lo interpretas como un fallo personal. Entiendes que no todo vínculo está destinado a permanecer. Que algunos cumplen su función y se disuelven. Al dejar de gustar, también dejas de aferrarte. Y al dejar de aferrarte, aparece una sensación de ligereza. Como si cargaras menos versiones de ti encima. Como si caminaras más alineado. Permanece un momento con esta idea, no necesitas ser aceptado por todos para estar en paz contigo. No como una afirmación, sino como una posibilidad que empieza a sentirse real. No intentes cerrar esta reflexión. Déjala abierta. Porque cuando esta comprensión se asienta de verdad, algo más se prepara para emerger. Una forma de relacionarte con la vida donde el valor ya no se negocia, solo se vive.
Imagina ahora que todo lo que has ido sintiendo comienza a integrarse en lo cotidiano, en lo aparentemente simple. No en los grandes momentos, sino en los pequeños gestos que repites cada día. Ahí es donde esta fuerza se vuelve real. En cómo te levantas. En cómo decides responder. En cómo eliges callar. Observa cómo cambia tu relación con las expectativas cuando ya no te importa gustar. Las expectativas externas pierden peso, pero también las internas se suavizan. Ya no te exiges ser impecable. Ya no te persigues con una versión ideal de ti mismo. Empiezas a permitirte ser humano sin negociar tu dignidad. Y esto no te vuelve conformista. Te vuelve honesto. Porque empiezas a distinguir entre crecer y forzarte. Entre mejorar y castigarte. Entre avanzar y huir de lo que eres ahora. Hay una fuerza profunda en aceptar tu punto actual sin convertirlo en una condena. Cuando dejas de gustar, dejas de usar la comparación como brújula. Ya no mides tu valor según el ritmo de otros. Tu camino recupera su forma natural. Piensa en cómo escuchas a los demás desde este lugar. Ya no escuchas para responder bien. Escuchas para entender. No para agradar, sino para conectar. Y cuando no conectas, no te culpas. Simplemente reconoces el límite. Esto transforma incluso la forma en que amas. Amas con menos ansiedad. Con menos miedo a perder. Con menos necesidad de asegurar. No porque no te importe, sino porque no te disuelves en el otro. La fuerza que aparece cuando ya no te importa gustar también se manifiesta como una estabilidad emocional distinta. No ausencia de emociones, sino mayor capacidad para atravesarlas sin perderte en ellas. Sientes tristeza sin dramatizarla. Sientes alegría sin apegarte. Sientes miedo sin obedecerlo. Empiezas a notar que muchas reacciones intensas venían del deseo de ser validado. De ser visto. De ser elegido. Al soltar eso, las emociones se vuelven más limpias. Menos mezcladas con historias mentales. Y aquí ocurre algo sutil pero decisivo, dejas de negociar tu verdad en voz baja. Ya no te traicionas en pequeños detalles. No prometes lo que no puedes sostener. No aceptas lo que te apaga. No sonríes cuando necesitas parar. Esta coherencia interna genera una calma que no depende de circunstancias externas. No es euforia. Es una base. Una sensación de suelo firme. Pase lo que pase, hay algo en ti que permanece. Desde ahí, la vida se siente menos como una prueba y más como un proceso. No tienes que demostrar que mereces estar aquí. Ya estás aquí. Y eso es suficiente para empezar. Incluso tu relación con la conciencia se profundiza. Te observas más. No para corregirte, sino para comprenderte. Te das cuenta de cuando vuelves a buscar aprobación. Y en lugar de juzgarte, sonríes con amabilidad. Sabes que es un hábito antiguo, no un fallo. Ese trato amable contigo es parte de la fuerza. Porque ya no necesitas violencia interna para crecer. Creces desde el cuidado. Desde la escucha. Desde el respeto. Y cuando la vida te confronta, porque siempre lo hace, ya no reaccionas desde la herida del rechazo. Reaccionas desde la claridad. A veces con firmeza. A veces con silencio. A veces retirándote. Pero no desde la desesperación. Empiezas a confiar más en el proceso que en el resultado. En el paso que estás dando, no en la meta que otros esperan. Y esa confianza te da algo muy raro hoy en día, paz sin desconexión. No te aíslas del mundo. Sigues participando. Sigues creando. Sigues compartiendo. Pero ya no entregas tu centro a cambio de aceptación. Te mueves desde dentro hacia afuera, no al revés. Permanece un momento con esta pregunta, sin intentar responderla del todo. ¿Cómo se vería tu vida si dejaras de medir tu valor por la reacción de los demás? No la analices. Solo siéntela. Porque en esa sensación empieza a gestarse algo aún más profundo. Una forma de habitar tu existencia donde ya no necesitas permiso para ser quien eres. Y donde la fuerza no se impone, simplemente se encarna. Imagina que, con el paso del tiempo, empiezas a reconocer cuando vuelves a caer en el antiguo impulso de gustar. No como un error, sino como una señal. Una señal de cansancio, de inseguridad momentánea, de necesidad de cuidado. Ya no te atacas por ello. Lo notas. Lo reconoces. Y eso cambia todo.
Antes, ese impulso te arrastraba sin darte cuenta. Ahora, aparece y tú permaneces. Hay una pequeña distancia entre el pensamiento y la acción. Entre la emoción y la respuesta. En esa distancia nace una libertad nueva. Observa cómo se siente no reaccionar de inmediato. No explicar. No justificar. No acomodarte. Al principio puede generar incomodidad, como si estuvieras rompiendo una regla invisible. Y en cierto modo lo estás haciendo. Estás rompiendo el hábito de desaparecerte para ser aceptado. Esa incomodidad no es una señal de que algo esté mal. Es una señal de que algo se está reorganizando. Tu sistema interno aprende que no pasa nada grave cuando no gustas. Que no se derrumba el mundo. Que sigues estando a salvo. Y en ese aprendizaje profundo, el miedo pierde fuerza. No desaparece, pero ya no dirige. Ya no decide por ti. Lo escuchas, pero no lo obedeces automáticamente. Esta es una de las formas más claras de fortaleza interior, la capacidad de sentir miedo sin traicionarte. De sentir dudas sin paralizarte. De sentir inseguridad sin construir una máscara encima. Cuando ya no te importa gustar, tus decisiones se vuelven más íntimas. No más egoístas, sino más conectadas contigo. Eliges desde lo que resuena, no desde lo que impresiona. Y aunque a veces eso te haga sentir solo, esa soledad ya no es abandono. Es espacio. Espacio para escucharte con más profundidad. Para notar que partes de ti estaban tapadas por el ruido externo. Para reconocer deseos que no tenían permiso de existir porque no eran bien vistos. Quizás descubras que hay aspectos de ti que siempre quisieron salir, pero no lo hicieron por miedo al rechazo. Opiniones. Ritmos. Sensibilidades. Al dejar de gustar, esas partes empiezan a respirar. No lo hacen de golpe. Lo hacen con cautela. Como alguien que sale al exterior después de mucho tiempo. Necesitan tiempo. Paciencia. Respeto. Y tú empiezas a ofrecérselos. Aquí la noción de control se transforma aún más. Ya no intentas controlar cómo te perciben. Empiezas a cuidar cómo te sientes contigo después de cada decisión. Esa se vuelve la verdadera referencia. Y desde ahí, incluso cuando fallas, hay integridad. Incluso cuando te equivocas, hay coherencia. Porque no estás actuando para agradar, sino para ser honesto. Y esa honestidad sostiene. Empiezas a notar que algunas personas reaccionan distinto a ti. Algunas se sienten incómodas. Otras se sienten más libres. No porque tú cambies a nadie, sino porque tu forma de estar deja de adaptarse automáticamente. Y tú permites esas reacciones sin cargar con ellas. Ya no las tomas como una medida de tu valor. Son respuestas, no sentencias. Esta postura interna te da una serenidad particular. No es rigidez. Es flexibilidad con raíz. Puedes adaptarte sin perderte. Puedes escuchar sin diluirte. Puedes estar presente sin desaparecer. Incluso el descanso adquiere otro significado. Descansas sin culpa. Sin sentir que deberías estar haciendo más para ser suficiente. Descansas porque lo necesitas. Porque te respetas. Porque entiendes que no todo valor se produce. Ese descanso reordena tu energía. Y desde una energía más limpia, tus acciones son más precisas. Hablas cuando tiene sentido. Callas cuando es necesario. Te mueves cuando es tiempo. Te detienes cuando el cuerpo lo pide. No porque alguien te lo haya indicado, sino porque ya no estás distraído intentando gustar. Estás escuchando. Permanece con esta sensación de escucha interna. Esa que no juzga. Esa que no apura. Esa que no exige. Porque cuando esta escucha se vuelve constante, empieza a revelarse una verdad muy simple y muy profunda. Una verdad que no necesita ser afirmada en voz alta, pero que se siente en cada gesto, que tu valor no aumenta cuando gustas, ni disminuye cuando no, y desde ahí, algo esencial comienza a sentarse, preparando el terreno para una comprensión aún más silenciosa, aún más real. Imagina que esta comprensión ya no necesita recordatorios constantes. No porque nunca olvides, sino porque algo en ti ha aprendido a volver. Volver a casa. Volver al centro. Volver a ese lugar donde no tienes que gustar para existir con dignidad. Observa cómo, desde ahí, tu relación con el juicio cambia. No solo con el juicio ajeno, sino con el propio.
Antes, te evaluabas con dureza. Te medías por resultados, por reacciones, por señales externas. Ahora, el juicio pierde filo. No desaparece, pero se vuelve más humano. Te das cuenta de que muchas exigencias internas no nacieron de tu verdad, sino de la necesidad de ser aceptado. Expectativas heredadas. Modelos que absorbiste sin cuestionar. Ideas sobre cómo deberías ser para merecer lugar. Cuando dejas de gustar, empiezas a revisar esas ideas una por una. No con rebeldía, sino con honestidad. ¿Esto es mío? ¿Esto me representa? ¿O solo lo sostengo por miedo a decepcionar? Ese cuestionamiento no te vuelve inestable. Te vuelve más auténtico. Porque empiezas a construir una identidad menos prestada y más sentida. No basada en etiquetas, sino en experiencia. Y aquí ocurre algo muy sutil, el ego se relaja. Ya no necesita defender una imagen constantemente. Ya no necesita ganar todas las conversaciones. Ya no necesita tener razón para sentirse válido. Esa relajación no te hace pequeño. Te hace amplio. Puedes escuchar opiniones distintas sin sentirte atacado. Puedes reconocer errores sin colapsar. Puedes cambiar sin sentir que te traicionas. Empiezas a notar que muchas discusiones no eran sobre ideas, sino sobre necesidad de validación. Al soltar esa necesidad, muchas batallas simplemente dejan de tener sentido. Y con menos batallas, hay más energía disponible para vivir. Para crear. Para sentir. Para estar presente en lo que realmente importa, aunque no siempre sea visible. Esta fuerza también se manifiesta en tu relación con el reconocimiento. Cuando llega, lo recibes sin inflarte. Cuando no llega, no te apagas. El reconocimiento deja de ser combustible. Se vuelve solo un gesto. Porque ahora tu motivación nace de otro lugar. Nace del sentido. De la coherencia. De la conexión con lo que haces, no con cómo es percibido. Piensa en cómo realizas tus acciones desde este estado. Trabajas con más foco, no con más presión. Te esfuerzas con más intención, no con más ansiedad. Sabes cuándo continuar y cuándo parar. Este equilibrio no es rígido. Se ajusta. Fluye. Y eso es posible porque ya no estás intentando sostener una imagen constante de eficiencia o fortaleza. Incluso la vulnerabilidad cambia de forma. Ya no la usas para generar simpatía. No la escondes para parecer fuerte. Simplemente ocurre cuando es real. Y cuando ocurre, no te quita valor. Al contrario. Te conecta más contigo. Y desde ahí, con los demás. No desde la necesidad, sino desde la presencia. Empiezas a entender que gustar es un efecto secundario, no un objetivo. A veces ocurre. A veces no, y ninguna de las dos cosas define quién eres. Esta comprensión te devuelve algo esencial, libertad interna. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de actuar sin traicionarte para evitar consecuencias imaginarias. Y desde esa libertad, la vida se siente más honesta. Más directa. Menos adornada. Hay menos ruido, pero más verdad. Permanece un momento con esta sensación de ligereza. No como euforia, sino como espacio. Espacio para respirar sin evaluar. Espacio para estar sin demostrar. No intentes cerrar esta experiencia. Déjala abierta. Porque cuando esta libertad interna se asienta de verdad, empieza a manifestarse de una manera muy concreta en tu día a día. Una manera silenciosa, casi invisible, que transforma cómo caminas por la vida sin que tengas que anunciarlo. Imagina ahora que esta forma de estar en el mundo empieza a reflejarse incluso cuando nadie te observa. No hay testigos. No hay validación externa. Solo tú, contigo. Y, aún así, eliges actuar con coherencia. Ese es uno de los signos más claros de que algo se ha asentado de verdad. Observa cómo cambia tu comportamiento cuando no hay ojos encima. Antes, quizá te relajabas en exceso o te exigías menos. Ahora, no porque debas demostrar nada, sino porque te respetas, mantienes una cierta dignidad interna. No una rigidez moral, sino una alineación tranquila. Esta alineación tiene un efecto profundo en tu sensación de sentido. Ya no necesitas que todo tenga una explicación inmediata. No necesitas entender cada paso. Te basta con sentir que no te estás negando. Que no te estás empujando a lugares donde tu cuerpo se tensa y tu mente se fragmenta.
Cuando ya no te importa gustar, empiezas a notar con más claridad cuando algo no es para ti. Y lo notas antes. No cuando ya estás agotado, sino en las primeras señales. Una incomodidad leve. Una resistencia interna. Un cansancio anticipado. Y en lugar de ignorarlo, lo escuchas. No siempre obedeces de inmediato, pero ya no lo descartas. Sabes que ahí hay información valiosa. Sabes que tu cuerpo no miente cuando no está ocupado intentando agradar. Esta escucha profunda transforma la forma en que haces compromisos. Dices menos síes impulsivos. Menos promesas hechas desde el miedo a decepcionar. Y aunque eso pueda reducir algunas oportunidades, amplía tu paz. Porque empiezas a experimentar algo muy concreto, la tranquilidad de cumplir contigo. De no abandonarte en acuerdos que no resuenan. De no cargar resentimiento por elecciones que hiciste solo para ser aceptado. Esa tranquilidad se filtra en lo cotidiano. Caminas distinto. Hablas distinto. No más lento necesariamente, pero más presente. Tus movimientos tienen menos urgencia. Tus decisiones menos ruido. Y desde ahí, algo curioso ocurre, tu atención se afina. Estás más atento a lo que pasa dentro y fuera. No como vigilancia, sino como sensibilidad. Percibes matices. Intenciones. Energías sutiles. Esto no te vuelve desconfiado. Te vuelve consciente. Ya no necesitas que todo sea evidente para saber si algo te conviene. Confías más en esa sensación silenciosa que no grita, pero insiste. Esa confianza en tu percepción es otra forma de fuerza. Porque te permite navegar la incertidumbre sin depender tanto de opiniones externas. Puedes pedir consejo, pero ya no entregas tu decisión final. Y aquí, la relación con la autoridad cambia. No solo con figuras externas, sino con la autoridad interna que antes estaba secuestrada por el miedo. Recuperas la capacidad de decir, esto sí, esto no, sin justificarte en exceso. No como un acto de rebeldía, sino como un gesto de autocuidado. Porque entiendes que cada vez que te traicionas un poco para gustar, algo en ti se apaga. Y ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Esta disposición no te vuelve inflexible. Te vuelve claro. Puedes ceder cuando nace. Puedes adaptarte cuando tiene sentido. Pero ya no te borras. Empiezas a notar que incluso tus silencios cambian. No son silencios tensos, esperando aprobación. Son silencios completos. Silencios que no piden permiso. Silencios que descansan en sí mismos. Y esos silencios dicen _plugin más de ti que cualquier intento de agradar. Porque transmiten seguridad sin palabras. Presencia sin esfuerzo. Permanece un momento con esta imagen, tú, caminando por tu vida sin cargar la necesidad de gustar como una mochila invisible. Observa cómo se siente el cuerpo. La respiración. La mente. No intentes mantener esta sensación. No la conviertas en una meta. Solo reconócela cuando aparezca. Porque cada vez que la reconoces, algo se afianza un poco más. Y en ese afianzarse, se empieza a revelar una comprensión aún más íntima. Una comprensión sobre el valor que no se construye, no se defiende, no se negocia. Simplemente se reconoce, y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar. Imagina que ya no necesitas recordarte constantemente todo esto. No porque lo domines, sino porque empieza a vivirse desde un lugar más profundo que el pensamiento. Como una comprensión que no se repite en frases, sino que se expresa en decisiones pequeñas, casi invisibles. Observa cómo empiezas a confiar más en el silencio interno que en la explicación externa. Ya no sientes la urgencia de aclararlo todo, de justificar cada paso, de hacer comprensible tu camino para los demás. No por orgullo, sino porque entiendes que no todo lo verdadero necesita ser entendido por todos. Esta comprensión te devuelve algo muy sencillo, presencia. Estás más presente en lo que haces, incluso en lo trivial. Comer. Caminar. Escuchar. Descansar. No porque te obligues a estar consciente, sino porque ya no estás dividido entre lo que haces y lo que esperas provocar. Cuando te importaba gustar, gran parte de tu atención estaba fuera de ti. En reacciones. En señales. En lecturas constantes del entorno. Ahora, esa atención vuelve. Y cuando vuelve, algo se ordena naturalmente. Empiezas a notar que la vida no necesita tanto empuje como creías.
Que muchas cosas ocurren cuando no interfieres con ansiedad. Que hay un ritmo más amplio que se activa cuando no intentas forzarlo todo. No es pasividad. Es colaboración. Colaboras con la vida cuando escuchas antes de actuar. Cuando respetas los tiempos internos. Cuando no te adelantas por miedo a quedarte atrás. Y aquí, tu relación con el éxito cambia. El éxito deja de ser una validación externa y se convierte en una sensación interna de alineación. Puedes hacer algo sencillo y sentirte pleno. Puedes hacer algo grande y no perderte en ello. Esta forma de medir la vida es más silenciosa, pero también más estable. No sube y baja con cada opinión. No se derrumba con cada crítica. No se infla con cada aplauso. Al dejar de gustar, también dejas de competir constantemente. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no necesitas demostrar superioridad para sentirte suficiente. La comparación pierde interés. No porque no exista, sino porque ya no te gobierna. Y en ese espacio sin competencia interna, aparece algo muy humano, la capacidad de alegrarte por otros sin disminuirte. De reconocer talento ajeno sin sentirte menos. De compartir sin medir. Esto no nace de una idea moral. Nace de la seguridad interna. Cuando tu valor no está en juego, puedes abrirte sin miedo. Empiezas a sentir que no tienes que defenderte tanto. Que no todo comentario requiere respuesta. Que no toda crítica merece espacio. Que no toda oportunidad es para ti. Esta selectividad no es rechazo al mundo. Es respeto por tu energía. Y cuando respetas tu energía, la vida responde con más claridad. Incluso la relación con el cansancio cambia. Ya no lo ves como un fallo personal. Lo ves como una señal legítima. Descansas antes de romperte. Paras antes de resentirte. Escuchas antes de agotarte. Ese cuidado silencioso es una forma profunda de amor propio. No el amor que se declara, sino el que se practica. El que se demuestra cuando nadie está mirando. Y poco a poco, te das cuenta de algo que no necesita ser anunciado, que has dejado de vivir en modo defensa. Ya no estás protegiendo una imagen. Estás habitando una verdad. Esa verdad no es grandiosa ni perfecta. Es simple. Es humana. Es suficiente. Permanece un momento con esta sensación de suficiencia. No como una conclusión, sino como un descanso. Un descanso de la exigencia constante de ser algo para alguien. No intentes convertirlo en un estado permanente. No lo persigas. Déjalo aparecer cuando tenga que aparecer. Porque cuanto menos lo persigues, más natural se vuelve. Y desde esa naturalidad, algo empieza a tomar forma de manera muy tranquila. Una forma de vivir donde ya no te preguntas quién deberías ser para gustar, sino quién estás siendo cuando te permites, por fin, no hacerlo. Imagina que esta forma de estar ya no se siente como un logro personal, sino como un regreso. No llegaste a un lugar nuevo, volviste a algo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de empujarte para ser aceptado. Y en ese regreso, reconoces una tranquilidad que no necesita explicación. Observa cómo tu identidad se vuelve menos rígida. Ya no te defines solo por lo que haces, ni por lo que otros ven. Te permites ser cambiante. Hoy más fuerte. Mañana más sensible. Hoy claro. Mañana confundido. Y ninguna de esas variaciones pone en riesgo tu valor. Esta flexibilidad interna te da una ventaja silenciosa. Puedes atravesar etapas sin aferrarte a versiones antiguas de ti. No te obligas a sostener coherencia externa si por dentro algo ha cambiado. Te permites actualizarte. Cuando ya no te importa gustar, el pasado pierde poder. No porque lo olvides, sino porque dejas de usarlo como una prueba de quién deberías ser ahora. Los errores se vuelven experiencia. Los aciertos, recuerdos. Nada te encadena. Y desde ahí, el futuro también se suaviza. Ya no lo miras como un juez que te espera al final del camino. Lo miras como un territorio abierto. No sabes exactamente qué vendrá, pero sabes algo esencial, no tendrás que perderte para llegar. Esta certeza te acompaña incluso en los días inciertos. Días donde la motivación es baja. Donde las respuestas no aparecen. Donde la claridad se retrasa. Antes, esos días activaban la urgencia de aparentar fortaleza. Ahora, puedes habitarlos con honestidad. Permitir días así es otra forma de fuerza. Porque no huyes de ellos.
No los tapas con productividad falsa ni con sonrisas prestadas. Los atraviesas con respeto. Y al hacerlo, algo se integra. Empiezas a comprender que la vida no se vive en línea recta. Que hay ciclos, ritmos, subidas y bajadas que no necesitan corrección inmediata. Al dejar de gustar, dejas de pelearte con esos movimientos naturales. Esta aceptación no te vuelve pasivo. Te vuelve realista. Y desde el realismo, tus acciones son más efectivas. No porque hagas más, sino porque haces desde un lugar más alineado. También cambia tu relación con la opinión ajena. Ya no la rechazas ni la absorbes. La escuchas. La filtras. La tomas o la sueltas según resuene. No como defensa, sino como discernimiento. Ese discernimiento es una forma madura de conciencia. No todo es ataque. No todo es verdad. No todo merece respuesta. Y tú ya no te defines por cada estímulo. Empiezas a elegir tus batallas, tus conversaciones, tus silencios. No por miedo, sino por claridad. Porque entiendes que tu energía es limitada y valiosa. Y en esa elección consciente, tu presencia se vuelve más estable. No dependes tanto del contexto. Puedes estar en entornos tensos sin perderte. Puedes estar en entornos agradables sin inflarte. Esto genera una confianza muy particular. No la confianza del que sabe todo, sino la del que se sostiene incluso cuando no sabe. La del que no necesita gustar para sentirse en pie. Esa confianza se percibe. No como algo que impones, sino como algo que emana. Las personas lo sienten, aunque no sepan nombrarlo. Sienten que no compites. Que no te escondes. Que no te vendes. Y tú no haces nada especial para provocar eso. Simplemente dejaste de forzarte. Permanece un momento con esta idea. La verdadera fuerza no apareció cuando te volviste más atractivo para otros, sino cuando dejaste de abandonarte para lograrlo. No la conviertas en una frase. No la repitas. Solo deja que se asiente como una experiencia sentida. Porque cuando esta experiencia se integra del todo, empieza a influir en algo aún más profundo. Algo que tiene que ver con cómo te relacionas con la vida misma, no desde la exigencia ni desde la expectativa, sino desde una confianza tranquila que todavía está desplegándose, paso a paso, sin prisa. Imagina que esta confianza tranquila empieza a tocar algo más profundo que tu comportamiento externo. Empieza a influir en cómo te relacionas con la vida misma. Ya no la miras como un escenario donde debes probar tu valor, sino como un espacio donde puedes estar en diálogo constante, sin exigencias exageradas. Observa cómo cambia tu percepción de los obstáculos. Antes, cada dificultad podía sentirse como una señal de insuficiencia. Como si la vida te estuviera evaluando. Ahora, los obstáculos se presentan como movimientos naturales del camino. No personales. No dirigidos contra ti. Simplemente parte del recorrido. Esta forma de ver las cosas reduce una carga enorme. ¿Ya no te preguntas constantemente qué hice mal para merecer esto? Empiezas a preguntarte ¿qué me está mostrando esto? Y esa pregunta abre posibilidades en lugar de cerrarlas. Cuando ya no te importa gustar, también dejas de interpretar cada desafío como una amenaza a tu identidad. Tu identidad se vuelve más amplia que tus circunstancias. Más grande que tus éxitos. Más resistente que tus errores. Esto tiene un impacto directo en tu paciencia. No solo con los demás, sino contigo. Te das más margen. Más tiempo. Más compasión. Entiendes que los procesos internos no obedecen órdenes, y que forzarlos suele retrasarlos. La paciencia deja de ser una virtud que intentas practicar y se vuelve una consecuencia natural de no estar corriendo detrás de aprobación. Cuando no hay prisa por demostrar, hay espacio para madurar. Ese espacio se siente en tu cuerpo. En la forma en que te sientas. En cómo respiras cuando algo no sale bien. En cómo toleras la incertidumbre sin necesidad de resolverla de inmediato. Empiezas a confiar más en los tiempos largos. En lo que se construye despacio. En lo que no necesita espectáculo. Y esa confianza te protege de muchas decisiones impulsivas que antes tomabas solo para no quedarte atrás. La comparación pierde aún más fuerza aquí. No porque desaparezca del todo, sino porque ya no te sirve como referencia. Te das cuenta de que cada vida tiene su propio pulso, y que intentar sincronizarte con todos es una forma sutil de violencia interna.
Al soltar esa violencia, aparece una suavidad distinta. No debilidad. Suavidad. Una forma de tratarte que no necesita dureza para avanzar. Esta suavidad también se refleja en cómo miras a los demás. Juzgas menos. No porque seas mejor, sino porque entiendes mejor. Ves el esfuerzo detrás de las máscaras. Reconoces la inseguridad detrás de muchas actitudes. Y al reconocer eso, ya no necesitas reaccionar tanto. No todo te toca. No todo te pertenece. No todo requiere tu energía. Esta selección consciente de donde te involucras te da una sensación de orden interno. No un orden rígido, sino un equilibrio. Sabes dónde sí estar y dónde no. Desde ese equilibrio, incluso la idea de propósito cambia. El propósito deja de ser algo grandioso que debes descubrir para sentirte válido. Se vuelve algo más simple, estar presente en lo que haces, sin traicionarte. Hacer lo que haces con honestidad. Decir lo que dices con claridad. Descansar cuando lo necesitas. Eso, poco a poco, construye una vida con sentido, aunque no siempre sea visible para otros. Y aquí aparece una comprensión muy sutil, que gustar fue durante mucho tiempo una forma de pedir permiso para existir. Al soltar esa necesidad, te das ese permiso tú. No como una afirmación mental, sino como una práctica diaria. Cada vez que eliges no explicarte de más. Cada vez que aceptas no caerle bien a alguien. Cada vez que te quedas contigo en lugar de salir a buscar validación. Ese permiso interno se siente como una base firme. Y desde esa base, puedes relacionarte con la vida sin tanta tensión. Con más apertura. Con más curiosidad. Permanece un momento con esta imagen, tú caminando junto a la vida, no delante de ella empujando, ni detrás persiguiéndola. A su lado. Acompañando el ritmo. No intentes definir esta sensación. No la conviertas en una meta. Solo reconócela cuando aparezca. Porque en ese reconocimiento, algo esencial sigue acomodándose. Algo que no tiene que ver con agradar, ni con demostrar, ni con alcanzar, sino con una forma más honesta de existir, que todavía continúa desplegándose, silenciosamente, en cada paso que das.